Good afternoon. Thank you so much for being here this afternoon. My talk is going to be on sepsis education for patients and families, where, when, and how, and what to Vamos a hablar de educación de la sepsis. Se oye mucho eco. The objectives over the next Los 30 objetivos en los minutes siguientes are to talk about 30 the minutos son importance of hablar de la patient importancia de la education, educación de how los to, pacientes, develop, patient cómo education tools that desarrollar are las effective, herramientas for educativas teaching and learning, efectivas and para then, enseñar y share some aprender y tools that are actually, compartir available herramientas currently, que existen and, actualmente y go through a process of how we can evaluate hablar whether or del not these tools proceso are effective in para clinical evaluar si estas practice. herramientas son efectivas en la So, práctica health clínica. information is a Entonces, la national información de priority. salud We es una had prioridad a nacional. tagline, that was healthy people to Tenemos una 2020, and línea now we're que developing healthy ayuda a la people, gente. 2030, and it's based Tenemos on la three 2020, A's. luego la Having 2030. health information that is Es accurate, toda la accessible, información and precisa, actionable accesible is y essential to accionable delivery que es of esencial quality, safe healthcare. para And atención médica de means calidad y that segura. the information Accionable has quiere to decir que la have información something, tiene que in tener the document or in the algo en el video documento, en el that the video, patient will know what to do if para they que el have paciente certain sepa signs qué and hacer symptoms. si So tienen that's what ciertos signos y actionable, síntomas. A eso indicates. se refiere con accionable. Unfortunately, health, Desafortunadamente, literacy is low, and there are some el conocimiento de la consequences, salud es muy due to bajo patients' low y health esto literacy. tiene They have consecuencias. frequent visits to the Los emergency pacientes tienen que ir department. con mucha They're more frecuencia a likely to have urgencias, additional es hospital probable que stays. se tengan They're que less quedar likely más to follow tiempo, treatment plans, son and menos propensos a unfortunately, seguir planes patients de with health, tratamiento y low health desafortunadamente literacy also la have a gente con higher poco mortality. conocimiento tiene una In a mayor study that was mortalidad. published En in un estudio 2011, publicado en el in the Annals of 2011 Internal Medicine, en the Annals of breakdown of Internal low health Medicine, literacy correlated with hablan very de que poor el health outcomes. Again, alfabetismo they en found very salud se similar correlaciona findings. con malos The CDC resultados. reported that there are Esto more lo visits registró el to the CDC, emergency que a más department, visitas en hospital urgencias, readmissions, reingresos women al were less hospital, likely to have las backgrounds mujeres and have flu vaccines. And then the no se unfortunate vacunaban circumstances when y patients are discharged cuando from los pacientes hospital eran with dados de alto del medications, they have a hospital difficult time era following the difícil medication seguir regimen. el And you can esquema de see how medicamentos. Y complicated vean getting lo a complicado que medication puede label ser, is, ¿no? La for a etiqueta de un patient to even, medicamento, siquiera understand. para But que el low health paciente literacy entienda. really does Entonces, esta correlate with poor bajo health nivel de outcomes. conocimiento se relaciona So con there are 5 malos steps, desenlaces. that we can, provide to our Seguimos patients 5 to pasos, improve, que es lo que health le damos a los literacy. pacientes So para if you're mejorar able este to, conocimiento. spend some time with the patient before they're Eh, discharged from the hospital, Hablamos con or ellos if you're in antes the de darlos de outpatient alta setting o, por and you're ejemplo, en providing la clínica education, ambulatoria se these les da steps esta will educación. Con hopefully, estos pasos, improve health ojalá literacy se in the pueda patient mejorar el population. So to conocimiento de speak la slowly, población de pacientes. teach back. Primero hay que So if you're not hablar familiar with lentamente. teach back, that Si no means after conocen el you give teach back, quiere information to a decir, después de patient, que you ask them usted le da to, información, le repeat dice, the a information ver, back to you to repítame ensure lo that que they le have an dije adequate para understanding. asegurarse de que You wanna entendieron encourage questions, so perfectamente. we never Hay wanna que, say, no "Do you have queremos any decir, question? Do you ¿tiene have-" Generally, we preguntas? would say, No, hay "What que questions decir, do you have?" ¿qué preguntas So that tiene? encourages a patient Para to ask que questions. Use eso plain language, haga que el and I'll paciente talk a little pregunte. bit about Usen that, vocabulario in a few slides from here that talk sencillo. about Les readability, voy a and then mostrar again show en un examples. momento So más if y you les can mostraré include ejemplos pictures in también. your patient Pueden education, incluir that fotografías. generally works well. Esto funciona muy bien. Interestingly, there are a lot of patients that Hay may muchos not even go to the pacientes que hospital, a veces or ni go to siquiera a van al clinician, and hospital they o van look al a lot of médico things up on their y phone. buscan And muchas this, cosas en su cartoon teléfono. says, Esta "You can't list your caricatura iPhone as dice, your primary care no puede physician." poner al iPhone como su In médico de reality, primer there are a lot of contacto. patients En that la use the realidad hay internet, muchos pacientes to que usan understand their internet para diagnosis, saber cuál es su what diagnóstico, to do next, should they go to the qué hospital, hacer, should they si not deben go ir to al the hospital. hospital o So no. we need to think about Entonces what hay can que we do as pensar en healthcare qué podemos providers to hacer educate como families and proveedores de patients salud better. para educar a So las just want to talk about familias some y a things los that, pacientes. have been done to show Voy a what hablar de works and qué what se ha does not hecho work. para ver qué funciona y qué no funciona. I talked a little bit about Hablé un poco having de simple language, and there's a un document vocabulario put out by the sencillo. CDC. It's Hay un called documento Simply también Put, del CDC and que it se really llama goes through a Dicho de process manera if you're sencilla. providing patient El proceso education es que material, si that it ustedes should be les dan readable. material educativo, este debe ser, digamos, legible o fácil. Document on the left is actually A la statistics izquierda that, es were un generated based documento on a Word document. generado We created a Word en document Word for patient education, and then it would para los actually provide pacientes. information as to, Es how información readable sobre it was. cómo, And qué this one tan, particular qué document, también se puede that leer. I
Este documento que yo generé tiene un puntaje de 9.5. Lo interesante es que los niveles de entendimiento están 2 grados abajo de los niveles de lectura. Si alguien, por ejemplo, que se graduó de la prepa y del tercero de prepa, su nivel de lectura es de una persona de primero de prepa o menos. Entonces, hay que hacer que este material sea más sencillo. También hay otros niveles de lectura. El National Institute of Health recomiendan que el nivel de lectura sea para un niño como de 6º grado. Es difícil cuando uno ve documentos y trata de ofrecer este conocimiento a ese nivel. ¿Qué palabras usar? ¿Cuántas palabras por oración? ¿Cuántas oraciones por párrafo? Como les decía, es difícil y es interesante que el CDC recomienda un nivel de lectura de una persona de segundo de secundaria. Segundo de secundaria y sexto de primaria. Si ustedes leen mejor que esto, pues creo que hay todavía retos, ¿no?, con los niveles de lectura. Cuando los pacientes hospitalizados o sus parientes y les damos material impreso, les presentamos videos o información audiovisual, hay que entender que el entendimiento baja aún más cuando están estresados. Así que tenemos documentos y videos con nivel de sexto de primaria o de segundo de secundaria. Una recomendación es que se los den como en partes, 10 minutos a la vez, o reforzar la información. Tal vez tengan que reforzar la información durante varios días. Este estudio publicado en el 2014 fue un análisis de los materiales educativos para los pacientes y capacidad de lectura por su especialidad. Es información para los pacientes. Querían evaluar si esto cumplía con los criterios de lectura. La lectura promedio en las páginas van como de nivel de décimo o de segundo de prepa o primero de prepa o nivel de universitario. Si los pacientes revisaban el material en la red o en sitios quirúrgicos, para ellos iba a ser muy difícil comprender completamente. Y estas son las páginas quirúrgicas que revisaron. Con las estrellas, la página de los cirujanos ortopedistas, luego el de obstetricia y ginecología. La marca que hizo el puntaje del NIH fue cuarto y sexto de primaria. Los niveles de lectura de los demás eran de mucho más arriba, desde el punto de vista del paciente. Se desarrolló una herramienta, la desarrolló el AHRQ. Es un grupo de investigación y calidad. La herramienta es una herramienta de evaluación. El acrónimo es PMAT, una para material impreso y una para audiovisual, videos, multimedia. Básicamente es como una lista de verificación para asegurarnos que el material que le damos a los pacientes y familiares fuera adecuado. Cada sección para lograr un porcentaje de 8 o más. Este es un ejemplo de la herramienta. Los temas son el contenido, el uso de las palabras, el estilo, el uso de números, cómo está organizada la información, el diseño, la presentación y cómo se usan las ayudas visuales. Hay gráficas o todo este tipo de cosas. Entonces recibe un puntaje. El objetivo es que la calificación sea 80% o más en cada sección. Las dos secciones son comprensión, es decir, si el paciente o un familiar pueden comprender el mensaje que se presenta. Accionabilidad, es decir, que si el paciente sabe hacer con sus síntomas o qué acción tomar con base en la información que se le proporciona. Sabemos que hay mucha información en la red. Cuando veo a los pacientes en la terapia intensiva y sus familiares en el teléfono buscándoles cosas, me hace pensar que a lo mejor no les estamos enseñando lo que necesitan, pero hay que reconocer que no todo lo que está en la red es cierto. A veces
llegan con información falsa o tienen una percepción errónea de ciertos diagnósticos o tratamientos, o ven algo que es viejísimo, que no está actualizado. En este estudio del American Journal of Infection Control evaluaron la utilidad de materiales educativos para los pacientes sobre infección en el sitio quirúrgico. Es una revisión de varias páginas de hospitalarias y calificaron la comprensión utilizando esa herramienta que les mostré, y vieron 21 páginas de hospitales. Honestamente, no había una sola página, y se supone que esto es para los pacientes y sus familiares, para que supieran sobre prevención de infección del sitio quirúrgico. Muy pocos tuvieron un puntaje de 80 o más. Ninguno lo tuvo de 80, ni en accionabilidad ni comprensión. Así que los recursos que tienen los pacientes están muy por arriba de su nivel educativo de salud y tal vez no resuelven las necesidades. Y a lo mejor esa era la intención original de la persona que los creó. En este artículo del American Journal of Infection Control, este estudio se hizo en la Universidad de Wisconsin en el 2012 con un programa educativo para pacientes que tenían organismos resistentes a múltiples fármacos. Y tenían un boletín que se llamaba Health Facts, Hechos de Salud para ti, para quienes habían sido diagnosticados con MDRO. Les preguntaban a varios pacientes si quiere usted que le proporcionemos la información, y los pacientes prefirieron material educativo en ciertos formatos, entonces, como un video. Hace años, cuando teníamos las videocaseteras, teníamos cintas para que quienes iban a cirugía, pues les mostrábamos esto la noche antes de la cirugía y supieran qué esperar ese día y días después. Obviamente, ya hacemos cosas más avanzadas. Hay materiales en Internet y los pacientes prefirieron materiales de Internet, pero en la realidad el 70% de los pacientes prefiere material escrito, además de sesiones verbales. Dos cosas: quieren que les den información de manera impresa, pero alguien que se siente y se los explique. Habiendo visto pacientes con sepsis, veo que es muy valioso no solo darles un documento que se pudiera leer, sino también leerlo con ellos era realmente importante. Material, entonces, con sesiones verbales es lo que prefieren los pacientes. Algo interesante, hubo una diferencia en los niveles educativos. Los pacientes con más escolaridad preferían lo escrito, mientras que los que tenían menos escolaridad preferían el video. Hablemos de la importancia de la educación de los pacientes sobre sepsis. En los últimos 15 años ha habido mucha publicidad sobre sepsis. En Estados Unidos, varios estados hicieron obligatoria la manera en que captamos la información y manejamos a los pacientes. Hasta el gobierno nos pide que reportemos el cumplimiento del manejo de la sepsis. Creo que hemos hecho una buena labor en los últimos 10 años. Hemos mejorado la atención de los pacientes con sepsis, pero recientemente he visto que no existen estándares respecto a métodos o herramientas efectivas para dar educación en el alta. Hay dos oportunidades cuando podemos ofrecer educación de sepsis. La podemos dar cuando entran a urgencias, pero no sabemos si van a estar receptivos. Tal vez el cuidador tendrá información, o si están en terapia intensiva es otra oportunidad, o cuando las cosas están más calmadas, pero es esencial que cuando el paciente está dado de alta, les demos información sobre su diagnóstico. El conocimiento de la sepsis sigue siendo muy bajo. Esto es importante porque los sobrevivientes de la sepsis a veces tienen secuelas, a veces desafortunadas. Las secuelas pueden ser de largo plazo y se les tiene que manejar las complicaciones y muchas veces tienen que reingresar al hospital.
Así que si les podemos dar educación y si tienen que ser rehospitalizados, puedan regresar antes para que su resultado sea mejor. La otra parte importante es que ya que vemos que más pacientes sobreviven episodios iniciales de sepsis, tienen más reingresos considerablemente. Las infecciones más comunes son las de vías urinarias y respiratorias. Y 1 de 20 pacientes con sepsis severa tuvo un reingreso no planeado en los siguientes 7 días. Es interesante, 1 de 20 va a regresar antes de 7 días y 1 de 5 va a regresar al hospital en 30 días. Así que para nosotros es importante saber que entienden el diagnóstico y después de ver pacientes con sepsis, como 40 pacientes con los que hablé cuando estaban en el piso general, todos habían estado en la UCI por choque séptico. Ninguno supo que tuvo un choque séptico, no tenían ni idea de qué había sido y los iban a dar de alta en los siguientes días. O sea, para mí fue una experiencia reveladora y creo que en terapia intensiva ni siquiera pensamos en lo que va a pasar a continuación cuando se van al piso general. Creo que podemos hacer una mejor labor de educar a los pacientes sobre la sepsis. Algo importante que es el retrato, nuestra capacidad para tratarlos. Si entraron de manera o fueron ingresados tarde. Si se manejan mal, aumenta la razón o la incidencia de muerte 4%. Si los dejamos esperar en urgencias 4 horas, no es diferente a que el paciente esté en su casa 4 u 8 horas porque no saben lo que les está pasando. Entonces, cada oportunidad que tengamos de educar a los pacientes sobre signos y síntomas y sobre cuándo ir a urgencias es súper importante. En este estudio publicado en el 2015 sobre signos y síntomas de experiencias de salud en pacientes con sepsis neutropénica antes de llegar al hospital, es un estudio cualitativo con 22 pacientes con cáncer por sepsis neutropénica que fueron atendidos en Inglaterra, en un hospital de referencia. Hablando con los pacientes tuvieron signos y síntomas hasta 11 horas antes de buscar ayuda. Entonces, estamos asegurándonos de que los pacientes tienen que saber cuándo ir al hospital o pudieron haber ido al médico antes. El promedio fue 11 horas y el rango era entre 0 y 68 horas. Y hubo muchas razones de por qué. Muchas tenían que ver con la enfermedad. Los pacientes no tenían idea de cuáles eran los signos y los síntomas. Algunos tenían que ver con factores que, por ejemplo, no confiaban en el doctor, el hospital. Pero bueno, hay muchas razones por las que los pacientes no siguen instrucciones. Y es nuestra labor asegurarnos que sepan que un retraso puede potencialmente matarlos. Y este estudio mostró varias razones por las que los pacientes no van al hospital cuando presentan signos y síntomas específicos. Creo que es importante empoderar a los pacientes. Hay que darles esta educación para que se sientan empoderados sobre su salud, mejorar su comprensión para reducir complicaciones e ingresos en el hospital, ofrecerles una mejor experiencia de salud y que no regresen al hospital. Si les damos excelente educación cuando se van de alta, ellos pueden sentir que nosotros estamos conectados con ellos. El beneficio no es para el paciente realmente, sino para el hospital también. En Estados Unidos también para los contribuyentes, porque están tratando de evitar los reingresos. Este es un estudio de investigación que hice, muy informativo. Es educación de pacientes. Yo fui cuando estaban internados y les di la opción si querían 1 o 2 de estos materiales educativos para el alta. El de la izquierda es lo que normalmente le damos cuando los damos de alta. Es una hoja en blanco con muchas letras. La otra es del CDC, es una hoja de hechos sobre sepsis del CDC.
y les di la oportunidad de decirme cuál preferirían y que revisáramos juntos. Ninguno de los 40 leyó el que está en blanco. La mayoría, especialmente los hombres, dijeron que si les doy esas instrucciones, se las guardan en su bolsa y jamás la vuelven a leer o a ver, mientras que el segundo era mucho más atractivo, con más color, con fotos, cosas que los síntomas son más breves aquí o cómo se categorizaron, los pudieron entender. Pero me senté con ellos a revisar esta hoja con cada uno de los pacientes y se sintieron muy bien con la información después de ni siquiera haber sabido que tuvieron sepsis. Así que esto fue también muy revelador. La mayoría de los pacientes, cuando les pregunté por qué entró al hospital, me decían fue por, no sé, una enfermedad crónica, que tuvieron un diagnóstico por cáncer o diabetes o neumonía y tuvieron complicaciones, pero ninguno supo que tuvo sepsis y todos tuvieron choque séptico. De hecho, todos tuvieron terapia intensiva. Este es un folleto que hizo una de las enfermeras de la NJHA. Es una herramienta sencilla, la PEMAT. Nosotros las hicimos, desarrollamos un folleto para pacientes, sencillo, con frases cortas. El nivel de lectura es de un niño de sexto de primaria con una página y sale, es como un folleto. Está disponible en inglés y en español. Si ustedes no tienen una herramienta como esta, es gratis, la pueden bajar de esta página y fue muy bien recibida. Esta la comparamos con la del CDC y esta en particular recibió un puntaje muy alto de quienes la evaluaron. Habla de signos y síntomas de la sepsis, un resumen sobre prevención. Si usted cree que tiene sepsis, ¿qué debe hacer? Y esa es la accionabilidad. Entonces, si tiene signos y síntomas, ¿qué hace? Lo reporta, busca información del médico o puede ir a urgencias. Y nuevamente, esto fue muy bien recibido y como verán, es muy sencillo. Hay muchas herramientas en distintas páginas en la red sobre sepsis. Unas son mejores que otras. El CDC tiene una nueva campaña que se llama Es hora de hablar de la sepsis y adelantarnos. Se enfocan mucho en la identificación y tratamiento tempranos, pero hay varias páginas que ven aquí ustedes con ejemplos. Tienen poco color, hay mucho texto y el nivel de lectura igual es significativamente mayor al de sexto de primaria. Entonces, si ustedes quieren desarrollar material educativo para pacientes sobre sepsis o cualquier otra enfermedad, es importante que hagan una herramienta que ofrezca instrucciones o indicaciones muy sencillas, fácil de entender y con un nivel de lectura que promueva esto. En resumen, pues les hablé de educación del paciente porque es importante. Por supuesto, hay que seguir las 3 A's, es decir, tener algo disponible para los pacientes, que ofrezca acción, una acción a tomar, y también les presenté herramientas que si ustedes consideran hacer estas son muy buenas para ustedes, para que haya efectividad, ya sea un material impreso o video. Y como les decía, hay materiales muy buenos en Internet, pero también otros que no son tan buenos. Con esto entonces termino y muchas gracias por su tiempo.